Muy buenas tardes a todo el teleauditorio del programa Entre Grillos. En esta ocasión, este programa va a estar, pero si bien a todo dar, y de lujo también. Tenemos dos invitados. Pero el primer punto que vamos a tratar en este programa es sobre la prepotencia que hay allí de los, pues, que ha sido genuino de esto ya es una consecuencia lógica desde tiempos inmemoriales. Diputados, presidentes, hasta los policías y oficiales mayores de palacios municipales, la prepotencia con que utilizan su puesto y la ejercen en contra del pueblo y sus compañeros de trabajo. Punto número 2, vamos a tratar el tema medio espinosito, pero vamos a tratar de sacarle la hebra, para que no nos creamos de lo que nos dicen los canales de televisión chayoteros pagados. El problema de los migrantes, gente que sufre, gente que viene sufriendo todo el camino, en fin, y vamos a tener la voz de partes vivas de ellos, dos personas, uno que es analista político y un licenciado, caray, con una experiencia también en este tema. Número 3, vamos a hablar de la Azteca de Oro, el máximo galardón que entrega el gobierno de México a las personas con un alto valor moral o de funciones heroicas en beneficio de la humanidad o de México. Se han entregado Azteca de Oro a gente como Rigoberta Manchú, Beckenbauer, etcétera, y ahora se le quiere dar al yerno de Trump. Menchilo, de veras. Pero vámonos al primer punto. Resulta ser que la licenciada María Eugenia Soler Carmona, oficial del registro civil, oficial mayor del registro civil aquí en Tijuana, tiene nos han dicho allí 2, 3 gentes, no, ¿cuál 2, 3 gentes? Casi todos allí en Palacio me lo han dicho, que la prepotencia con que se manifiesta no da oportunidad a ninguno de los compañeros o trabajadores de Palacio, y toda la gente que está bajo su dirección, su influencia, son víctimas de esta disciplina tipo militar férrea. Ay, de veras, eso lo hemos padecido. Recuerden ustedes de un Fidel Velázquez que tenía toda la borregada bajo a su mando. Ella quiere tener a toda la gente de allí del registro civil a su mando y crea un descontento. Y todavía allí, por si no fuera suficiente ese tema, me reenchilo y te hago una denuncia pública ante la ciudadanía, licenciada. ¿Cómo es posible que gente discapacitada, gente de la tercera edad, gente de escasos recursos, que tienen derecho por ley, no por ti, por ley, a que se les haga un descuento de la mitad en el pago de las multas o lo que van a hacer, no lo hagas para que le llegue más dinero al municipio? Por favor, gente que cuenta casi los frijoles para comer. Claro, como tú vives en la opulencia, como tú vives a todo dar, tienes un sueldazo. Y esta gente que tiene que bregarse todo el día para... Ay, Dios mío. Gente de esas incongruencias de la Revolución Mexicana, que sigue habiendo lacras, sanguijuelas que viven del presupuesto, y la gente que sigue fregada abajo, ¿verdad? Que no les haces justicia. Pero va a haber la justicia, se te va a acabar el hueso, y a ver quién te va a saludar en la calle, y de tal manera que cuando te comas un platito de frijoles, a ver si te vas a saborear. ¿Cuáles frijoles come ella? Puros manjares. Pero en fin, vámonos a hacer la presentación de las dos personas de lujo que tenemos ahora. Tenemos a la licenciada Irma Garrido, que es asesora de seguridad, y al licenciado Francisco Montoya, que es analista político. Pero regresando después de un comercial, le seguimos de una vez. Licenciada, buenas tardes. ¿Qué opinión tiene del problema de los migrantes ahorita en Tijuana, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de usted que lo está viviendo? Pues hay varios temas aquí. El tema de los migrantes centroamericanos tiene muchas aristas. Y eso es algo muy complejo.
Mucha gente podría decir, no, es que los metieron porque quieren golpear al gobierno entrante de López Obrador. Sí, no, es que es Donald Trump porque quiere fortalecer sus políticas migratorias para lo del muro, también. Pero también el alcalde y el gobernador están utilizando el tema para seguir solicitando recursos extraordinarios. Y otra cosa que no se ha visto, el domingo pasado, este domingo hubo una marcha, una manifestación donde ellos se estaban manifestando de manera pacífica para agradecer al pueblo de Tijuana la aportación y la ayuda que se les estaban dando. Los que estábamos ahí observando nos dimos cuenta que de repente ellos, de estar muy tranquilos, comienza una turba porque estando en el albergue empiezan a recibir mensajes de SMS en donde les decían que el gobierno, debido a esa marcha que estaba ahí impuesta, donde ya la Policía Federal había puesto su cerco, y no los dejaban cruzar el puente para llegar hasta la puerta peatonal de San Isidro, donde ellos, pues, por supuesto, querían meter presión al gobierno norteamericano para que les dé el asilo político que ellos han estado pidiendo, porque aquí están en calidad de refugiados. Entonces, en ese momento empiezan a recibir estos mensajes, se alborotan y empiezan a correr. ¿Por qué digo que hay muchas aristas? Cuando ellos reciben estos mensajes, ¿quién le envió mensajes a sus teléfonos celulares diciéndoles que el gobierno norteamericano les estaba abriendo las puertas para generar este caos? ¿Y por qué? Porque también la manifestación en contra, que nuevamente Paloma Zúñiga de Trump, como se dice ella, ya se le neutraliza por lo que había pasado en el domingo anterior, y entonces no tienen la suficiente convocatoria y no pueden marchar nuevamente hacia el albergue a generar este encono de odio en contra de los migrantes. Cuando ven que no pueden hacer eso, pues reciben estos mensajes, generan este caos y bueno, por supuesto, los que estuvimos ahí nos dimos cuenta que hay una manipulación al interior del grupo de los migrantes, que hay o sea, estamos hablando, los están manipulando, los están utilizando y vinieron engañados a Tijuana, pero también el alcalde y el gobernador están manipulando y utilizando el tema para conseguir recursos extraordinarios y para que se genere un caos de violencia, y entonces el alcalde pueda solicitar y el gobernador la intervención del ejército para que se declare un estado de excepción, que es como un toque de queda, y el ejército tome el control de la ciudad, y con esto ellos se deshacen de la seguridad, pero además el alcalde terminaría su trienio libre de culpas, porque el ejército, al tomar el control de la ciudad de Tijuana, pues por supuesto los índices delictivos van a bajar, y entonces él va a poder terminar su trienio no en los números que desafortunadamente esperamos, tan críticos, sino con otros números, a pesar de que ya llevamos más de 4,000 homicidios en lo que va de su trienio, 2,250 promedio con los muertos de ayer. No sé si saben que hubo una balacera en el Infonavit Presidentes, donde hubo 2 muertos, o sea, ayer hubo 12 muertos más o menos en 24 horas, entonces esto aumenta la cifra a 220 y tantos homicidios en lo que va de este año nada más. Perdone, entonces son 3 aristas principales que nos ha mencionado. Una, la gente inmigrante vino engañada y por la necesidad de comer, de la necesidad de seguridad. Así es. Número 2, hay gente infiltrada que las está manipulando con intereses oscuros. Así es. Se menciona y yo entrevistando allá a la gente, vi a un Pedro Galaviz del Salvador, no traía 50 y 50, sí traía unos $10,000 en sus bolsillos y era el dirigente y traía megáfono. Y me dijo a mí, pues me confundió como ando vestido de indígena con guaraches y todo, creía que era parte de mí. Me dijo que si yo me quería brincar, que me arreglara mis papeles, él me los arreglaba allá, que me iban a dar una identidad de allá, si no traía nada, que allá me lo iban a dar nomás que brincara para el otro lado. Pero cuando él me dijera que vámonos adelante para que la gente me siguiera, y le dije, no, porque voy a causar un problema, ya están los policías y todo, no tenga miedo, o quiere o no quiere los papeles. O sea, que se aprovechan de la necesidad de la gente. Y de la otra arista que me acaba de decir, ay, patas, Gastelum, nunca fuiste mi ángel de la guarda ni mi santo de devoción. De nadie. Pero sí tenía cierta esperanza de que no enseñabas tanto el colmillo como tus antecesores, presidentes municipales.
los que fueron antes que tú. Tenía cierta ilusión en que hubiera un cambio contigo, pero saliste igual, más de lo mismo, hombre. Bueno, tenemos también aquí al analista político, al licenciado Francisco Montoya. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión acerca de este problema tan grande que tenemos? Desgraciadamente todo esto es a final de cuentas político, ¿no? La gente necesitada, que creo que el pueblo de México no tiene ningún problema con la gente necesitada, el que vengan a buscar una mejor forma de vida. Yo creo que con eso no tenemos problemas. Lo que tenemos problemas aquí es que esta magnitud de gentes que vienen a la ciudad, manejadas por intereses políticos, por intereses personales, nos está alterando la vida aquí en la ciudad, en el estado. Yo no entiendo cómo es posible que puedan concentrar 10, 20, 30 mil personas que se están esperando en una sola ciudad del país. Yo no entiendo cómo es posible que el gobierno federal apoye esta caravana en el sentido de que ellos decidan dónde van y cómo quieren estar. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no toman cartas en el asunto? ¿Por qué no toman el poder de decir a los migrantes, los vamos a concentrar en una zona, vamos a proveerles las necesidades, la seguridad, y vamos a entablar pláticas con Estados Unidos? Esa es la función de México, apoyar a los migrantes, darles seguridad, alimento y gestionar, ser un intermediario entre la legalización de estos jóvenes, de estas personas y el gobierno de Estados Unidos. Pero sin embargo lo que vienen a hacer es, los avientan solos, los dejan que hagan lo que quieran, que los que sean manipulados por un grupo que cada uno busca sus intereses personales, y los que no estaban buscando se están colgando de él, como es el gobierno del estado, municipal, estatal. Quieren justificar todas las atrocidades que han hecho en 5 años y en 2 años, gobierno estatal y municipal. Quieren justificar o que olviden todo lo que han hecho, el mal gobierno que han tenido, aprovechándose de los migrantes. Quieren tomar una posición dura, drástica, rigurosa, cosa que ninguno de los dos mandatarios ha tenido en toda su gestión. Ahora sí quieren ser cero tolerancia, ahora sí quieren ser estrictos, y no les queda. Pero eso sí, lo primero que hacen es pedir dinero. Eso sí se les va bien, eso sí se les da bien. No quieren desaprovechar la oportunidad de ganar más dinero, de traer más dinero a sus arcas, para pues no ser mal pensado, pero pues para beneficio personal. Exactamente. Mire, yo hace 3 años, 4 años todavía, yo decía que las acciones que estaba haciendo Peña Nieto iban a ser la tumba que iba a enterrar el PRI. Y aquí están las grabaciones dentro del programa y dentro del canal, un canal de televisión estatal, Canal 73, que muy claramente y enfáticamente decía yo, todas las acciones de Peña Nieto se le van a revertir y va a enterrar al PRI. Ahora, esto mismo estoy diciéndole ahorita, yo se los dije, tengo ya 6 meses, 1 año diciéndole, señor gobernador, señor presidente municipal, esa mediocridad de funciones que están ustedes ejerciendo, que no son la línea real que se merece el pueblo de Baja California, ni el pueblo de Tijuana, va a tener un costo político. Ustedes se van a ir, pero van a enterrar al PAN. Y qué bueno, ojalá ya enseñen el cobre de una vez, porque ya estamos hasta el copete de tanto año de gobernados, de funcionarios públicos de esta magnitud como ustedes. Bueno, regresamos después de un comercial.
Bueno, nos quedamos con los analistas políticos del tema de inmigración. De veras, hay bueno, son dos aristas. Me gustaría que se empezara a tocar, licenciado y Lic. La arista de que están manipulados por intereses externos a la pobreza y a la necesidad de esta gente. ¿Qué opinión nos puede dar allí a este respecto, licenciada? Pues es el contexto social del que viene toda esta gente es muy complejo. Todo lo que es la parte de Centroamérica, donde estamos hablando Guatemala, Salvador y Honduras, ya trae un asunto de crisis política, social y económica de 20 años atrás más o menos. Estamos hablando que han tenido desastres naturales, conflictos políticos, conflictos sociales, pero al mismo tiempo hay una teoría de que hay un personaje que se llama George Soros, que George Soros es un filántropo millonario de Estados Unidos, que es contrario a Donald Trump, por cierto, y que él de alguna manera financió gran parte de esta situación para golpear las políticas migratorias de Trump. Pero al mismo tiempo, las políticas capitalistas de Estados Unidos sí han generado, no solamente en Centroamérica, también en la parte sur de nuestro país, desplazamientos de muchas comunidades porque se están queriendo apoderar de los recursos naturales. Esto es un hecho. Y entonces estos capitales extranjeros están llegando, y desde hace muchos años llegaron toda la parte selvática de Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, y toda esta, que además, para los que no sepan, Guatemala, Honduras y El Salvador pertenecía al territorio también. Entonces toda esta zona maya, como le llamamos, es muy rica y sigue siendo muy rica en minerales, en plata, en oro, en cobre y en diferentes asuntos de recursos naturales. La caoba. ¿Qué es lo que le interesa mucho a estos grandes capitales de Canadá, de Francia y de Estados Unidos explotar? Como ha habido mucha gente que se ha opuesto, por ejemplo, ellos tenían una dirigente social a la que mataron hace 3, 4 años, si no mal recuerdo, que era la que estaba haciendo la defensa en Honduras de los recursos naturales. Eso agrava la situación de los defensores, de los que estaban a favor de proteger los recursos naturales y que no entraran estas transnacionales. Y bueno, eso ¿qué es lo que ocurre? Y qué es lo que, bueno, los que hemos estudiado el fenómeno de lo que está pasando en materia de seguridad en Centroamérica. Sí, efectivamente, los gobiernos, como en México, se venden a los grandes capitales internacionales. Entonces, en ese momento, bueno, pues los grandes capitales internacionales compran prácticamente las presidencias y son los mismos gobiernos de Honduras, El Salvador, de Guatemala, como en México, quienes pagan estas pandillas como las maras para tener a asalto de mata a la propia ciudadanía y ellos mismos se vean desplazados de sus lugares de origen. Esto es una realidad, no lo digo yo, están los estudios de la ONU, del ACNUR, están muchos estudios de carácter internacional que confirman lo que yo estoy diciendo. Y reafirma Rigoberta Menchulo, que usted Rigoberta dice, Menchulo que la pobreza en Centroamérica es ocasionada por los capitales de Estados Unidos, ella lo dice así muy claramente. Una política de inversión capitalista. Entonces, ¿qué sucede? Esta gente ya tiene viviendo por muchos años un contexto social muy complejo. No tenían, a diferencia de los haitianos, además de que eran de una clase, digamos, media o media baja, pero no tan baja, también tuvieron la oportunidad de estar 3 años viviendo, estudiando y trabajando en Brasil antes de llegar acá a Tijuana. Para los que no sepan, los haitianos eran 50,000 que estaban trabajando en Brasil. Al derrocamiento de Dilma Rousseff en Brasil, rompen el acuerdo con el presidente de Haití, ellos se ven desprotegidos políticamente y entonces, bueno, 20,000 se fueron a Santiago de Chile, donde siguen viviendo, y 30,000 se desplazan a México. Ellos ya venían después de 3 años de ahorrar dinero, de educarse, de estudiar en Brasil, y entonces ya traían otro contexto. Esta gente que llega de Centroamérica viene exactamente, es como si sacaras de prisión prácticamente directamente a las personas y las echas acá a la calle. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque esta gente
viene de un contexto muy difícil social. Si hay mucha pobreza, si hay falta de empleo y los pocos que tienen empleo son extorsionados y amenazados por las pandillas y las maras para quitárselas, y si no lo hacen, les violan a sus hijos, les matan a sus esposos, les matan a sus hijas. O sea, la cuestión es de verdad terrible. Yo entiendo cuál es la situación. Este es el contexto social. Ahora, ¿qué pasa aquí en Tijuana? Hay un encono dirigido y que fue fomentada esta xenofobia y este odio desde que ellos venían en Centroamérica. Cuando entran, hay algo muy curioso que yo lo he dicho, nunca en la historia de México la frontera sur se había cerrado. Ese puente de Guatemala siempre estaba abierto, la gente transitaba con mucha facilidad. Sí. Entonces ellos, por supuesto, así lo visualizaron. Pueblos Sin Fronteras se le desborda la organización y la coordinación, y cuando llegan al puente, pues por supuesto, porque tienes toda la razón, como le dan el águila azteca al yerno de Trump, pero ahí te va por qué. Trump dijo, tú Peña Nieto vas a ser el culpable si estos asesinos y criminales llegan a Estados Unidos. ¿Y qué hizo Peña Nieto? Cerró la frontera. Históricamente la frontera sur de México se cierra por primera vez. Esto genera una desesperación, y como lo vimos este domingo aquí en Tijuana, seguramente también en la frontera con Guatemala hubo provocadores que incitaron para romper la reja y entrar a fuerza a nuestro país. Ahora vamos al otro tema. ¿Por qué si los tuvo Migración, Gobernación, Gobierno Federal y la propia ACNUR concentrados a todos en el Deportivo de Martínez Palillo en la Magdalena Mixhuca, que tenía concentrados ahí a los 10,000 que son los que realmente ingresaron? ¿Por qué en ese momento no hicieron un trabajo con ellos de apoyo, de ayuda, de sus documentos, sus papeles, legalizar? ¿Qué sucedió? ¿Por qué los dejan llegar hasta Tijuana? Y además con camiones apoyados. De repente vemos a Solalinde que declara y dice, esto es una bronca de Pueblos Sin Fronteras, yo me deslindo. Acá llegan ellos y dicen que Solalinde se quedó con los expedientes de los 10,000, sin embargo nadie sabe qué pasó con esa documentación. Entonces ni tan padrecito de Ave María Purísima, ahí ya, les avienta la Pueblos piedra. Sin Fronteras ya trae pleito también con ellos. Estaban desaparecidos Irineo Mújica y Alex Messing, que Alex Messing es el abogado de Pueblos Sin Fronteras con sede en San Francisco, y ellos estudiaron en Stanford, y Irineo solamente es un operador que los dirige de alguna manera. Y ya dijeron ellos también que ellos no saben por qué Solalinde los abandona prácticamente y les echa la culpa, cuando efectivamente yo creo que ellos perdieron el control de las cosas, porque el antecedente que nosotros tenemos es que ellos nada más traían a 1,500 gentes ya con sus expedientes estudiados, y en el proceso se les empiezan a pegar más. ¿Que pudo haber estado financiado por George Soros para golpear a Trump? Sí. ¿Que se les salió de control? También. ¿Que el gobierno federal lo aprovechó ya que estaban acá adentro? ¿Por qué el gobierno federal no les pudo negar la entrada? Así de sencillo. Hay asuntos de carácter internacional. Por ejemplo, el artículo 1 constitucional dice que no los puede rechazar de nuestro país, que los tiene que dejar ingresar en un tránsito libre, protegerlos, ayudarlos y garantizarles su seguridad. Para empezar, ¿no? El artículo 1 de la Constitución mexicana. La ley migratoria, que ahorita el abogado nos va a confirmar varias cosas, la ley migratoria, que es la Ley General de Población, en su observancia general dice que les tienen que dar respeto irrestricto a los derechos humanos, les tiene que facilitar la movilidad, la salvaguarda y la seguridad. O sea, además de la Constitución está la Ley de Migración. Y si además todavía le sumamos que en la Asamblea de Nueva York del año de septiembre del 2016 de la ONU, la Asamblea General de la ONU, se hace una declaración sobre refugiados y migrantes, donde ACNUR, por supuesto, es la responsable. ¿Qué es la ACNUR? Porque todo el mundo dice ACNUR. Sí, porque todo el mundo dice, ¿quiénes son los de ACNUR, no? ACNUR es el alto comisionado de las Naciones Unidas para el tema migrante, que debería de estar aquí encargándose de este tema y no está. No está. Porque ACNUR no está aquí. Otra pregunta, ¿no? Y estos acuerdos, fíjense, el primer acuerdo en migración que firma México a nivel internacional es en Cartagena en el 84, en Brasil en el 2014, en Costa Rica en el 2016, y lo vuelvo a ratificar en septiembre del 2016 en Nueva York, en donde garantiza que como país de tránsito o receptor tiene que garantizar los derechos humanos de todos estos migrantes. Este es el contexto bajo el que ellos se están
acuerpando, acobijando, porque también vamos a ser muy claros, dentro del grupo vienen líderes que vienen muy bien aleccionados en el tema. Sin embargo, con muchas de las gentes que hemos platicado, que son el común y la mayoría de los que están ahí, desconocen completamente sus garantías, sus derechos, por qué los trajeron. Ellos dicen que les dijeron que iban a ingresar de manera inmediata a Estados Unidos, vinieron con engaños. Por eso hablamos de que hay muchas aristas en el tema. Es muy triste porque nos están dejando un problema grave. Tijuana ya no puede hacer nada, ya están aquí. Ya están aquí. No los podemos echar, porque a menos que México decida romper estos acuerdos de tratado, de estos acuerdos internacionales, no podemos agredirlos porque este asunto de violencia solo nos va a llevar a un encono tal, y vamos a hacer lo que quiere el alcalde y el gobernador. ¿Y Trump? Que el ejército tome posesión de la ciudad y Trump diga, ya ven cómo sí son unos violentos, porque no solamente son unos salvajes los centroamericanos, miren los tijuanenses, xenófobos, discriminatorios, crueles, o sea, ahí va, porque no se la crean. La mayoría de los actores en Estados Unidos, en Hollywood, para que me lo entiendan, y de muchos intelectuales, están en contra de lo que pasó este domingo. Han hecho reclamos al gobierno de Trump por aventar estas bombas de gas y estas bombas de goma, y no solamente hacia territorio mexicano, sino contra niños y mujeres que venían en este proceso. No los voy a justificar, la acción fue indebida, se los dijimos, cuando empezaron a correr los que estábamos ahí observando, les dijimos que no lo hicieran, sobre todo por los niños y las mujeres, no escuchaban porque escuchan a sus líderes, es un comportamiento de masas muy desafortunado, y escuchan a sus líderes y ellos corrieron porque los líderes les decían, y porque desde el albergue les mandaban mensajes y les decían, es que el gobierno de Estados Unidos dice que ahorita que sí, que nos van a dejar entrar. Fue un engaño terrible. ¿Para qué? Para fortalecer lo que Trump decía, de que mira qué salvajes son, para fortalecer la teoría del alcalde de mira, yo no puedo hacer nada, mándame. Primero pidió 80 millones, luego pidió 100 y ahora están pidiendo 140. Lic, bueno, esto efectivamente es en la cuestión social, pero vamos a pedirle al licenciado tantito antes de regresar con usted, que nos hable en la situación política. ¿Qué aristas le puede ver allí, Lic? Realmente en cuestión política no hay más que, en cuanto a los migrantes, una sola arista. Hay que atenderlos, exacto, hay que proveerlos y buscarle una solución a su estatus migratorio. No hay más. Así es. El gobierno de México no puede exigirle al gobierno de Estados Unidos que los reciba, que les dé la ciudadanía, que le dé la amnistía. No se puede, el gobierno de México no puede hacer eso. No. Tampoco en cuanto a los problemas de agresión de Estados Unidos. También eso es un tema muy difícil, porque si bien es cierto hay mujeres, hay niños, también está una agresión a la soberanía de Estados Unidos, donde gente extraña está queriendo entrar o invadir. No se usa la palabra invadir porque yo creo que le tienen miedo, pero realmente eso es lo que estaban haciendo. Están invadiendo a un país. Mientras no entren de forma legal, por las vías legales, están invadiendo un país. O sea, Estados Unidos actuó bien, no sé. No fue adecuado el comportamiento, la agresión, estoy de acuerdo, no fue adecuada, porque tiene otros medios para poder prevenirlo. Ahora, también fue muy mesurado, porque fueron balas de goma, fueron gases. Ellos habían dicho que los iban a matar. Así es. Que iban a repeler con arma de fuego si entraban ilegalmente a su país. Entonces fue mesurado Estados Unidos de cierta forma, ¿no? No actuó bien, claro que no, porque tenían otra forma de actuar. Había otros medios, estaban protegiendo las fronteras, tenían resguardadas dobles, triplemente los cercos. Sí hay formas de actuar de Estados Unidos. De cierta forma puedo decir que fue un poco moderado. No debió haber actuado así, claro que no, pero creo que no están actuando bien. Yo tuve una discusión con una persona y le digo, pero ¿por qué ir con niños a agredir a otro país? ¿Por qué no esperas que pasen los hombres que van al frente
a ver qué actitud tiene Estados Unidos, porque habían dicho que iban a utilizar armas de fuego. ¿Cómo arriesgas a tu hijo? O sea, ¿por qué no son tan mesurados también los inmigrantes y dicen, bueno, pues si vas a entrar, si ya están entrando, vamos a ver qué acciones va a tomar Estados Unidos ante la invasión que están haciendo? Si los reciben y los empiezan a detener, pues está bien, porque ya entrando y recibidos por Estados Unidos, ya es otro trato. Es el mismo trato que puede tener México con Estados Unidos, ahorita con los migrantes, y debería ser Estados Unidos con ellos, estando en su país. Pero no están tomando esta postura. En Estados Unidos, los que alcanzaron a cruzar, ya estando dentro, que fueron mínimo 40, 50 personas, pues los detuvieron. Pero los que siguieron entrando posteriormente por las vías de acceso de los vehículos, los están regresando por la misma garita. Ya no tienen la idea de dejarlos entrar y recibirlos, los están regresando. Entonces, sí hay que tener un poquito más de criterio en cuanto a los migrantes. Sí hay gente que está incitando la violencia porque le conviene que haya violencia, y yo creo que si ya en un principio venía por el apoyo de parte de Estados Unidos, yo creo que ahorita ya los tomaron los políticos mexicanos. Ya empezaron, ya se están coludiendo con esos intereses porque le están beneficiando, porque están distrayendo de su mal actuar en el gobierno de los políticos de Baja California, para que se olviden de eso y poderse beneficiar también en cuanto a su imagen política. A río revuelto. Entonces sí, los migrantes deben de tener una postura de decir qué es lo que quieren hacer. La situación no está clara para ellos. Sí pueden decir, nos queremos quedar en México, hay que dar sus generales, hay que presentarse a una serie de trámites, de requisitos que deben de cubrir, y definitivamente no se pueden quedar todos en una misma ciudad, no tienen que emigrar a otras partes de México, que es lo que le propuso México. Si se van a quedar, vamos a ver a qué punto los podemos mandar, qué oportunidades pueden tener en otros estados. Entonces ellos tampoco quieren hacer eso, porque quieren estar en la frontera, se quieren a fuerza que ir a Estados Unidos. Entonces el motivo de que se quieran quedar aquí en Tijuana es causar desestabilización. O sea, no hay otra. No pueden, 10,000 gentes aquí congregadas con un solo fin, cruzar Estados Unidos. Un incitador los convence y se van agresivamente hacia Estados Unidos. Y fue lo que pasó. Entonces, sí hay que ser moderados. Y es lo que pasó el domingo. Sí, yo claro. les aclaro, mucha gente dice, es que echaron a los niños y a las mujeres por delante. No, ellos iban a una marcha de pacificación. Sí, la gente iba diciendo cuando marcharon hasta donde llegaron al puente donde estaba la Policía Federal resguardando, que por cierto, hoy Navarrete Prida hizo una declaración de que ellos estaban salvaguardando el país para que no hubiera un conflicto de carácter diplomático e internacional, que por eso no los dejaron pasar. Ok, estoy de acuerdo, no los dejaron pasar, pero ¿por qué después no actuó la Policía Federal? Sin embargo, ellos iban en un tema de pacificación a agradecer al pueblo de Tijuana y al pueblo mexicano. Ese era el objetivo real Ese de era la el objetivo. marcha. No iban ellos a meterse, que ¿por qué llevaban sus maletas? Señores, en todos los albergues de Tijuana, los que sabemos cómo operan, toda la gente cuando sale del albergue, aunque vaya al baño, se lleva su mochila, porque ahí adentro todo el mundo agarra todo y todo el mundo roba todo. Entonces, por eso llevaban sus cosas, no porque ya estuvieran preparados, sino porque las llevan para resguardar sus cosas, aunque vayan al baño o a la tienda, ¿no? Pero creo que también los migrantes, yo creo que de cierta forma entendieron una cuestión en cuanto a nosotros los mexicanos, ¿no? O los baja californianos. Creo que he oído, he platicado con varios y han entendido de que nos están afectando, que ese es el coraje que tenemos. Ya no es la xenofobia, ya no es el odio al migrante. Ellos entendieron por eso se fueron estos que mucha gente, inclusive mucha gente que llevaba todos los días comida a los albergues, dejaron de ir algunos y están viendo de que están perjudicando al pueblo de México. No se trata de que nosotros los odiemos por estar aquí, se trata de que empezamos a reaccionar ante una agresión
a todos los bajacalifornianos. Hubo pérdidas millonarias en la frontera. Se hablan de 129 millones de pesos en la industria. Y 6 horas, ¿no? En la industria restaurantera, hotelera, turística, médica. Comercial. En Estados Unidos ni se hablan de 5 o 6 millones de dólares en el tiempo que estuvieron cerrados. O sea, esos antecedentes ya lo tenemos nosotros por una manifestación que tenemos, que cerramos la línea a los bajacalifornianos de 1 hora, 2 horas, hay pérdidas millonarias en ambas partes de la frontera. Entonces, eso nos afecta a todos. Y eso sí nos duele porque vienen a perturbar la paz social del Estado. Entre comillas, paz social, porque aunque tengamos un gobierno que no nos deja tener pero paz social es relativa, pues, o sea, la paz social a la que estamos acostumbrados, desgraciadamente, que nos acostumbramos a la violencia, desgraciadamente, porque ya ahorita decimos, hubo 12 muertos, pues sí, a ver cuántos hay mañana, ¿no? Eso es lo que se dice. Ya tenemos pero sí, así estamos. Una ciudad con el índice de muertos como un país en guerra de Asia, del Medio Oriente, para que me entiendan. Vamos a un corte. Vamos a regresar después de un corte. Bueno, seguimos con el programa de los inmigrantes, pero queremos poner en antecedentes a todo nuestro teleauditorio que El Salvador, Guatemala y Honduras eran de México. Es la misma Virgen de Guadalupe. Es el mismo 15 de septiembre cuando se celebra la independencia allá en estos países como aquí también. Es el mismo cura Hidalgo. Desgraciadamente, los intereses de los países europeos, y ahí tenemos todavía en Belice como Inglaterra se apropió de un pedacito de América Latina firme, porque ya en las islas ya tenía varios asentamientos, y Francia también, ahí tenemos una parte de Haití también, y como España no dejaba también Francia, también en Haití, la mitad de Haití es francesa, inclusive el idioma que hablan es el francés y el español, porque la mitad era española. El padre de la independencia ya de Haití era Dessalines y Henry Criston, en fin, ya no me quiero meter más en la historia de América Latina, pero sí, era México todo completamente, y dijo uno, del río Suchiate para acá es Guatemala, y de aquí para allá es México, de aquí para acá no se pueden meter. Y lo mismo de ahí, la bananera de Nueva York dijo, no, aquí en El Salvador y en Guatemala son los míos, y le convino de dividir allí. Entre más debilitados estaban los intereses, ellos podrían explotar más los recursos naturales. Licenciada, estamos más o menos en la misma sintonía con respecto a la influencia del poder económico extranjero en América, en Centroamérica. Completamente de acuerdo. Incluso México, por ejemplo, sabemos que ahorita hay una comunidad desplazada que le llaman la Marcha de los Pies Cansados en Chiapas, porque el gobernador Velasco permitió que prácticamente entrara toda una transnacional y se apoderara del pueblo. Entonces, estos los dejan sin trabajo, sin agua, sin recursos naturales, y se tienen que desplazar a Tuxtla Gutiérrez en este momento, donde le están exigiendo al gobierno, nos quitaron todo. ¿Y por qué los dejaron ingresar? O sea, prácticamente muchos de los gobiernos corruptos que tenemos en América Latina, porque es así, corruptos como el que tenemos nosotros, están vendiendo a nuestro país, a los capitales extranjeros. ¿Tenemos gobierno corrupto en México? Creo que sí. Últimamente lo he pensado, pero estoy casi segura que sí. Hay una ligera sospecha. Hay una ligera sospecha. Incluso este tema de los migrantes está todo permeado de corrupción. Corrupción desde que los están metiendo y cómo ingresan al país, corrupción desde el momento en el que llegan, porque la impunidad con la que actúa el INAMI, o sea, es increíble cómo dicen, no, pues sí, no, pues ahí están, ahí se quedan. No, ellos tenían responsabilidad, responsabilidad internacional y responsabilidad constitucional, y no hicieron absolutamente nada. ¿Y los cónsules de los países? Los cónsules de los países, muy bien, gracias.
Sin embargo, en Venezuela, con el desplazamiento tan terrible que ha habido con esta situación política que tienen, que ahorita, curiosamente, si ven, está ligeramente apagada. Se desplazaron millones de personas. ¿Y por qué si el presidente de Colombia le exige a la ONU, le exige a ACNUR, reúne al presidente de Perú, de Ecuador, y ven toda la manera de poder ayudar humanitariamente a todos los desplazados venezolanos? ¿Por qué nosotros no lo hemos hecho? Porque aquí todo el mundo está sacando raja y todo el mundo se está aprovechando de las circunstancias del hambre y de la tragedia de estas personas que viven en una situación terrible en Centroamérica y que han pasado por una situación muy difícil al llegar acá. Yo no digo que todos sean inocentes, bien lo discutíamos. La parte responsable, porque les decíamos a las señoras, no corran, no se crucen, traen a sus niños. Yo entiendo la desesperación, entiendo la manipulación que hay de muchas líderes al interior, que lo hemos visto y lo tenemos eso muy claro, pero también pues hay muchos juegos políticos en este tema. Tan es así que se están buscando pretextos en el día de hoy, desde ayer, con las lluvias que vienen. Pues en realidad, yo les voy a ser honesta, yo he vivido en Veracruz, he estado en Chiapas muchas veces, he estado muchas veces en Oaxaca. Aquí no llueve, allá llueve, sí. Allá sí llueve. Aquí realmente las lluvias son mínimas y estaban diciendo que el lodo y las inundaciones que iban a sufrir en el Deportivo Benito Juárez, esto es mentira. ¿Para qué? Para poderlos mover a un predio que era de Gregorio Barreto aquí, que se llama el Barretal, que todos conocemos, yo creo que todos alguna vez fuimos a un baile al Barretal o a ver algo al Barretal, y entonces es un predio enorme que hoy en la mañana estuvieron todos los funcionarios del gobierno estatal y del gobierno municipal que tienen que ver en el tema migrante, y estuvieron ahí checando las instalaciones del Barretal para poder trasladar a estos 8,000 personas hacia acá, cosa que se me hace mucho riesgo porque es una de las zonas con más alto índice delictivo, porque está además muy alejado de la zona donde ellos se tienen que movilizar. Entonces el costo de movilizarlos cuando estén teniendo que llevarlos a la línea o para deportarlos al aeropuerto, etcétera, etcétera, también va a ser muy alto, y además siento que es como dejarlos en mayor desprotección estas personas, porque se los vuelvo a decir a la ciudadanía de Tijuana y de México, nosotros esta xenofobia y esta discriminación no la hemos vivido nada más esta vez. Yo recuerdo que en los 80s estaba el tema cuando fue el asunto de lo del terremoto terrible, del 85. Y mucha gente se vino de Ciudad de México a vivir acá a Tijuana. De Chilangolandia. Se decía, haz patria, mata un chilango. Sí. O sea, esto de la xenofobia en Tijuana, y por ahí también, cuando los haitianos, yo recuerdo perfectamente bien que en octubre habían 2 muros de Facebook, de los cuales, por cierto, uno de ellos era de Playas de Tijuana, en donde querían hacer una purga en contra de los haitianos. O sea, no es la primera vez que reproducimos xenofobia en esta ciudad. Recuerda que en México también decían, ya no vengan para acá, hasta es una película lo mismo. Sí. Ahí en Estados Unidos, ya no vengan para acá, así a toda la gente que iba de diferentes partes del país. ¿Cuál es la diferencia? Que este discurso de discriminatorio y de xenofobia, de tanto contra los haitianos como en aquella época de haz patria y mate a un chilango, surge de la misma comunidad aquí. ¿Qué pasa en este caso? Que ya viene un discurso manipulado y manejado por intereses internacionales, porque desde que estaban en Centroamérica ya se venía escuchando todo este asunto de los centroamericanos, y más al ingresar. Incluso tú lo puedes confirmar. Por ejemplo, hubo un video que estuvieron distribuyendo antier, no me acuerdo, hace 3 noches, donde decían que había una balacera en el albergue. Sí, y al final resultó ser un video donde se estaba filmando una escena de una película de acción en Estados Unidos, en Miami. Por ser más específicos, y la gente lo empieza a subir a las redes diciendo que era una balacera entre los centroamericanos, para que vean cómo están manipulando las cosas. O sea, sí hay gente que se está dedicando, pagados por el gobierno de Estados Unidos y pagados por los intereses también de México, que están de acuerdo con Estados Unidos para que sí siga este odio, esta discriminación y esta xenofobia. Y yo, como experta en seguridad y prevención del delito, que no lo digo yo, dice mucha gente que soy de las 5 mejores expertas en el país y la única mujer además, mujeres, levántense. Así es, se los digo, donde hay discriminación,
donde hay marginación, donde hay pobreza, hay violencia. Entonces no le abonemos más a esta violencia, porque ya tenemos suficiente con nuestros 4,000 y cacho de homicidios en este trienio, con nuestros 2,020 y tantos homicidios en lo que va de este año. Nada más en Baja California. Nada más en Tijuana. Nada más en Tijuana. Estamos, si le sumamos Baja California, ya nos vamos. Una ciudad en guerra, en un país en guerra. Vamos a hablar de Jordania. Es el número de muertos allá. Y aquí supuestamente que nuestras autoridades están en paz, que todos vamos muy bien, según Peña Nieto, que deja un país tranquilo. Licenciada, ¿qué país deja Peña Nieto a Andrés López Obrador ahora a escasas horas de horas de que tome posesión? Un país muy complejo, con un asunto muy complejo, no solamente en carácter político y social, por la pobreza que hay, por la falta de empleo que hay, por la falta de crecimiento poblacional y de desarrollo en las comunidades, sino que también estamos hablando de asuntos financieros, por ejemplo, como lo que estábamos comentando ahorita, de la cuestión de los impuestos de la gasolina, que se lo deja prácticamente plantado, porque Andrés, por más que diga lo del impuesto de las gasolinas y la gasolina va a bajar, no va a poder, porque ya hay un documento en el Diario Oficial de la Federación que le impide, a menos que otra vez se avente todo un trabajo legislativo para poder revertir esto que ya le deja sembrado Peña Nieto. Ay. Miren, querido teleauditorio, hay una situación muy compleja. La situación política interna a nivel nacional, la situación política regional y la situación política internacional con el Trump. Créanmelo así, yo sí se lo puedo decir, a mí nadie me lo contó, yo estuve ahí con los inmigrantes, vi gente que manipulaba a todos los inmigrados con necesidades económicas, señoras enfermas, con niños en brazos que sí necesitan ese apoyo de estar trabajando en Estados Unidos. Pero también vi gente con mucho dinero que, caray, está manipulando todo este problema. Pero vamos a ver, después de un comercial, regresamos. Bueno, para concluir con este tema, licenciado, ¿qué importancia a nivel internacional tiene este conflicto de los migrantes con Estados Unidos? 1. 2, ¿qué resultado nos puede dar políticamente a nivel nacional toda esta inmigración que nos está llegando? Porque ya son miles. Y a nivel local, ¿qué problemas visualiza ya concretamente? Bueno, a nivel internacional, pues definitivamente se van a tener que tener mucha relación política, mucha mano izquierda para poder solventar este problema entre los dos países y a ver si se puede llegar a un buen término de una negociación donde haya un acuerdo bilateral donde se analicen las personas que están aquí en México y sean posibles candidatos a recibir la ciudadanía americana. La amnistía americana. Pero tiene que llegarse por medio de las dos partes, ahora sí que ampliar sus criterios, la buena voluntad, para que se llegue a una buena propuesta. Es muy difícil, va a estar muy difícil, Trump no va a ceder, creo. Y vamos a quedarnos con este problema. Aquí nosotros estamos obligados porque ya están en el país. Y es un problema heredado para el nuevo presidente de la República. No, pues claro, a final de cuentas el problema va a ser uno más de los miles que les dejó Peña Nieto, que les dejó el gobierno a López Obrador, al nuevo gobierno que va a entrar al 1 de diciembre. No solo migratorio, o sea, es un problema económico, social, de la impunidad, de seguridad,
donde definitivamente se van a tener que aplicar al 100. Creo que sí los va a tener López Obrador trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche. ¿No va a haber todos corruptos? Los días. Difícilmente se va a acabar la corrupción. ¿Va a bajar? Creo que sí. Creo que vamos a marcar la pauta para poder cambiar el país. Difícilmente toda una ideología de un país de corrupción se va a acabar en 6 años. Pero creo que sí vamos a dar los primeros pasos para llegar a un buen puerto, para erradicar la corrupción. Claro que sí, yo estoy completamente esperanzado en que se dé ese paso y que se pongan los primeros pasos para acabar con la corrupción. Yo sí tengo esperanza de que podemos cambiar, con el fin de que si logramos acabar con la corrupción en México, inmediatamente somos un país primermundista. Así de fácil. O sea, si acabamos con la corrupción en México, nosotros pasamos a ser un país primermundista. Tenemos todo, tenemos litoral, tenemos agricultura, tenemos bosques, tenemos ¿todavía? Minerales, aunque algunos dicen que no, pero todavía tenemos. Es un país inmensamente rico que ha aguantado muchos saqueos. Ni los españoles, ni los americanos, ni los franceses, nadie lo ha podido acabar. Entonces, si aprovechamos para México, para los mexicanos, y acabamos con toda esa ola de gente ambiciosa que nos está saqueando, y estamos hablando, yo no creo que el extranjero nos esté saqueando, nos estamos saqueando nosotros mismos. Nuestros políticos nos hemos saqueado. Entonces, si acabamos con ese concepto de corrupción y empezamos con una visión 100% nacionalista, inmediatamente pasamos a ser un país de primer mundo. Hay un ejemplo de China, de Corea, o sea, que están ya en los primeros términos. Taiwán, o sea, por favor, o sea, si acabas con la corrupción, acabas con todo, con la pobreza, con todo acabas. Y a nivel Estado, recuerdo que cuando llegaron los haitianos, se les dio oportunidad de que trabajaran y se quedaron gran parte, y todavía puede haber aquí muchos haitianos. Si se pudiera hacer algo con alguien de la gente que se quedara, en el último de los casos que solicitara aquí, ¿sí cree que el Estado pudiera absorber a los 2-3 mil gentes que sí tienen la capacidad de absorber? Claro que hay capacidad de absorción a todos los migrantes. O sea, volvemos a lo mismo, se trata de voluntad política a final de cuentas, ¿no? No se trata de que ni siquiera de que un gobierno federal salve el Estado por la migración. No. Se trata de que nos pongamos las pilas, de que los negocios millonarios que le dan concesionados nuestros gobernantes a la iniciativa privada, las famosas APPs, que son más que una cueva de ladrones, esas APPs, están saqueando al Estado. Entonces, si regulamos o cambiamos o investigamos todos esos saqueos, le damos oportunidad de que el Estado crezca. O sea, nosotros volvemos a lo mismo. O sea, si hay voluntad política, si hay honestidad en nuestros gobernantes, pues hay capacidad de atender a todos. O sea, y no estoy hablando de migrantes. O sea, nosotros como ciudadanos de Baja California podemos salir adelante. Hay oportunidades para todos. Los haitianos, yo creo que es un ejemplo de vida. Un ejemplo Acaba de vida. de salir a la luz pública en las redes sociales el primer haitiano que tiene una maestría, que está titulado ya, que logró sacar una maestría. Estamos hablando que tienen 2 años aquí los haitianos, y esos 2 años el señor llegó y se puso a estudiar. Así es. Pero entonces, no, claro, sí, pero a final de cuentas, ¿por qué no se durmieron en sus laureles? O sea, se están capacitando, están trabajando, están saliendo adelante y sin hacer ruido, sin molestar a la ciudadanía. Se ganaron el cariño de los bajacalifornianos, los haitianos. Entonces, eso es lo que se necesita. Cambiar nosotros como ciudadanos y cambiar los políticos como políticos. O sea, realmente hacer la labor que tiene que hacer un político, que es el bien social, el bien público, para que puedan sacar adelante a su pueblo, los bajacalifornianos. Pues entonces, eso sí es esperanzador, sí hay esperanza, claro que hay. Los mexicanos somos muy nobles y trabajadores, y claro que hay futuro. O sea, claro, lo que hay que hacer es tener un cambio, nada más. Entonces, no nada más es a nivel local, a nivel Estado y a nivel internacional. Pero vamos a salir adelante si se dan los pasos correctos para resolver este problema. Claro que sí. Bueno, licenciada, ¿qué nos puede agregar todavía respecto
al tema de los centroamericanos. Pues la gente está muy preocupada porque se dice que este fin de semana están llamando nuevamente a una marcha pacífica, de nuevo ahí a la garita, al Chaparral. Y bueno, nosotros estamos muy preocupados, estamos los activistas y los observadores que hemos estado viendo este tema, hemos estado hablando con ellos y nuevamente les estamos diciendo a las mujeres que por favor no se expongan, que protejan a sus niños. No hubo, como se decía en las redes, la malinformación de que había habido una niña muerta. Esta chiquita es hija que incluso ya la entrevistaron varios medios internacionales, que es una foto muy famosa, que ya se difundió, o sea, ya se hizo viral esta foto. Es una mujer que es madre soltera de 5 niños y estas niñas son gemelitas o cuatitas, no recuerdo bien. Yo incluso las tuve muy cerca y le decía que no corriera cuando corrieron. O sea, yo nada más alcancé a resguardar a dos mujeres que estaban ahí, una pareja y una mujer sola con su bebé y una pareja en una tienda donde les dimos leche y agua para bajar y esperar, porque el gas de verdad era tóxico, ¿no? Pero ellas corrieron y esta niña recibió mucho gas y en el asunto del jaloneo y todo se desmayó, pero la niña está viva, sana. Entonces, que protejan a sus hijos es algo que les estamos diciendo, que no se genere esta marcha, que esperen a ver a la nueva entrada de gobierno qué van a hacer para ellos. Y bueno, tratar de pedirle de nuevo a la ciudadanía que pues no nos queda nada más que cuidarlos y protegerlos por ahora, ¿no? ¿Coincide esta marcha con la toma de poder del gobierno? Coincide y no, la toma de poder es el sábado y ellos están llamando a la marcha al domingo. Okay. La semana pasada fue un día y se hizo otro día. Se hizo otro día, pero ahorita sí le están llamando el domingo. Y les comento que, bueno, yo ya platiqué y he visto aquí gente, tanto de López Obrador como de Marcelo Ebrard, que están monitoreando todo desde hace más de una semana y están pasando el informe para que en cuanto tome posesión López Obrador, tomar cartas en el asunto. Entonces esperemos que así sea, que esto llegue a buen término para todos, que los que se quieran quedar, de los haitianos llegaron 30,000, más o menos 26,000, 27,000 entraron a Estados Unidos, los otros 3,000 se quedan unos acá y otros en Mexicali y efectivamente están integrados a una vida productiva. Si pudimos con 30,000 haitianos, aunque vinieran en condiciones diferentes, que llegó un momento en que también los haitianos se estaban levantando y llegó un momento en el que sí había un llamamiento a hacer una purga o linchamiento en contra de ellos. Si pudimos con 30,000 haitianos, Tijuana no podemos con esta gente que además nos necesita, ellos no tienen la culpa. Sabemos que vienen en una situación terrible, sabemos que no han sido las formas, pero nosotros como ciudadanía tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y organizados para que esto no se desborde. Bueno, pues licenciado, ¿gusta usted agregar algo para nuestro teleauditorio? Pues nada más que creo que las votaciones anteriores marcaron una pauta en la vida de México. No la echemos a perder. López Obrador no tiene la varita mágica, es el que va a dar la pauta para un cambio. El cambio depende de todos los mexicanos. Hay que comenzar a hacer ese cambio, hay que verlo positivamente, hay que ir con propuestas y no con críticas como lo están atacando. Ya ahorita me da risa ver que si les llama a una votación para ver si se va a hacer alguna obra, todos los de la derecha dicen fascistas, que no, que por qué lo sometes a votación, que no sé qué tanto, y se quejan, pero no votan. Cuando se supone que si ellos son los 60 millones de mexicanos que dicen que no apoyan a López Obrador, pues que salgan a la calle y veten los programas, ¿no? Es que antes era, tú eres y ahí va el dinero. Entonces, los contratos se los daban directamente a ellos. Entonces nada más eso, o sea, sé propositivo. Si te está dando la oportunidad de compensar un proyecto y de votarlo sí o no, pues vótalo, participa. Bueno, querido teleauditorio, vemos que este problema va para largo. Esperamos seguir contando con pues la presencia de nuestros invitados en próximos programas para dar un final feliz a este problema que pues nos llegó caído del cielo. O no, mejor nos llegó de Centroamérica. Pero nos vemos la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora. Gracias.